Muy buenas tardes. Me es muy grato saludarlos a todos desde Bogotá, Colombia, para dictar esta charla que tiene que ver con el tema herbicidas. Normalmente cuando a las personas le hablan de herbicidas, suelen poner la cara un poco así como de complicada, porque para mucha gente los herbicidas son los plaguicidas quizás más complejos que puedan existir. Sin embargo, yo tengo ya toda una vida trabajando con herbicidas y cuando uno entiende herbicidas, el uso de insecticidas y la compensación de fungicidas es mucho más fácil. ¿Qué vamos a cubrir durante la charla? Vamos a cubrir diferentes aspectos sobre los herbicidas. Por ejemplo, vamos a hablar un poquitico sobre estructuras químicas de este tipo de compuestos. Vamos a entender dos propiedades claves para poder entender a los herbicidas, como son la solubilidad y el peso molecular del ingrediente activo. Vamos a diferenciar entre herbicidas preemergentes y posemergentes. Entre herbicidas de contacto y sistémicos, vamos a conocer este concepto, probablemente no tan divulgado como son malezas epígeas y malezas hipógeas. Diferencias entre herbicidas selectivos y no selectivos. Diferencias entre translaminaridad y sistemia. Sistemia por el xilema, sistemia por el floema, que son totalmente diferentes. La actividad de herbicidas en el suelo, qué productos pueden trabajar en el suelo y cuáles no pueden trabajar. Vamos a considerar algunos aspectos de la toxicología de estos productos sobre los humanos y su comportamiento en el ambiente. Y finalmente vamos a tomar como referencia a una molécula que ya tiene muchísimos años en el mercado, pero que todavía sigue dando mucho que hablar, como es el dicloruro de paraquat. Esta es una escena muy común en diferentes ámbitos en la geografía latinoamericana. Alguien aplicando un herbicida para el control de una maleza. Y cuando alguien aplica un herbicida, se esperan dos respuestas de ese producto en el campo: la eficacia en el control de las malezas y la selectividad al cultivo. En la charla vamos a ver aspectos relacionados con la eficacia y también aspectos relacionados con la selectividad del producto al cultivo donde se aplique. Vamos primero con la eficacia. Para entender la eficacia de un plaguicida, en este caso un herbicida, tenemos que entender dos conceptos. El concepto modo de acción, lo que los norteamericanos llaman application timing, y el concepto mecanismo de acción, los que los norteamericanos denominan mode of action. Estos dos conceptos en Sudamérica están bastante claros. Sin embargo, si nos vamos a Centroamérica y nos vamos hacia los Estados Unidos, las cosas se nos complican, porque cuando usted traduce mode of action al español, se confunde con el modo de acción del producto aquí en Latinoamérica. Para mejor comprensión de los dos conceptos, vamos a ver la imagen que está al lado de cada uno de ellos. Vean que al lado del modo de acción, application timing, hay una persona aplicando un producto, mientras que abajo en el mecanismo de acción hay la célula de una planta. Cuando hablamos del modo de acción, se refiere a todo lo que sucede desde que yo aplico el producto y hasta que el producto llega a su sitio de acción. Modo de acción involucra aplicación, deposición, entrada y movimiento del producto dentro de una planta. Pero cuando hablamos del mecanismo de acción, es lo que ocurre ya dentro de la planta, dentro de la célula de la planta, y me refiero al proceso que bloquea el producto que conlleva a la muerte de esa planta, de esa maleza. Vamos a hacer mucho énfasis en el modo de acción de un producto, en su aplicación, su deposición en el follaje o en el suelo, la entrada y en el movimiento. De acuerdo al modo de acción, existen diferentes clasificaciones de herbicidas. Hay quien lo clasifica de acuerdo a su movimiento en la planta. Y aquí estamos hablando de productos translaminares, productos sistémicos, y al hablar de sistémicos tenemos que referirnos a xilema o móviles por el floema. De acuerdo al momento de aplicación, los herbicidas pueden ser presiembra al cultivo, pueden ser preemergentes totales al cultivo y a la maleza, y también hay productos posemergentes al cultivo y a la maleza. Y de acuerdo a su selectividad,
Hay herbicidas selectivos al cultivo y herbicidas no selectivos. Para poder entender correctamente estos conceptos, tengo que seleccionar un herbicida como referencia. Y decidí tomar esta molécula, dicloruro de paraquat, con la cual ya yo llevo trabajando más de 30 años. Lo conozco bastante bien, sé lo que hace y lo que no hace, porque este herbicida es un libro abierto. Este herbicida sirve de ejemplo para poder enseñar y transmitir todas esas diferencias que hay entre grupos de herbicidas. Y cuando yo refiero al dicloruro de paraquat, la gente me pregunta, ¿pero qué me puede decir usted de paraquat? Que ya no esté dicho. Hay muchas cosas que se pueden decir que no son conocidas de este herbicida. Vamos a comenzar. Primero, una cosa que tiene que estar muy clara. Lo que se vende, lo que vende una empresa como Syngenta, lo que vende TQC, es dicloruro de paraquat. Y dentro de la maleza, el producto se convierte al paraquat. Y aquí quiero destacar algo. Muchos herbicidas tienen nombres compuestos. Me explico. Dicloruro de paraquat, dibromuro de diquat, glifosato isopropilamina, glufosinato de amonio, bispirivac sodio. Muchos herbicidas vienen con nombre compuesto. Y si ustedes se ponen a detallar, los insecticidas y los fungicidas no vienen con nombres compuestos. Cuando hablamos de fungicidas, usted consigue productos con un solo nombre. Difenoconazole, ciproconazole, azoxystrobin. Cuando usted refiere insecticidas, también tiene un solo nombre. Thiamethoxam, imidacloprid. Podemos hablar, por ejemplo, de abamectina. ¿Por qué los herbicidas traen nombres compuestos y los insecticidas y los fungicidas traen nombres simples? Eso es algo que vamos a aclarar durante la charla. En segundo lugar, si hay algo que tiene el dicloruro de paraquat, es que es un producto bien controversial. ¿Qué significa controversial? Significa que es un producto que siempre se debate entre defensores y detractores de su uso. Hay muchas personas que no están de acuerdo con el uso de dicloruro de paraquat en la agricultura. Y el sentimiento de esas personas que están en contra se resume en el siguiente pensamiento. Esas personas consideran que es el producto más peligroso que existe y que deberían prohibirlo. Sin embargo, también hay unas cuantas personas que lo defienden. Y para que vean hasta dónde llega el entusiasmo de muchas personas que son defensores del dicloruro de paraquat, les voy a poner un comentario que hizo una persona cuando yo estaba en el 7º semestre de mi carrera, cuando se desarrolló el primer congreso de maleza en mi país. Esa persona entró al escenario y dijo tajantemente, después de la mujer, lo mejor que inventó Dios fue el paraquat. Yo no estoy tan seguro de que el paraquat sea lo segundo mejor que haya inventado Dios. Lo que sí estoy de acuerdo es que la mujer fue lo mejor que ha inventado Dios y creo que muchos de ustedes están de acuerdo. Vean el entusiasmo, digamos, ese fervor que le ponen tantos detractores como defensores de esta molécula. ¿Y cuál es la verdad? ¿Será paraquat el producto monstruoso que dicen los detractores? ¿O será ese producto que aporta grandes beneficios a la agricultura como esgrimen los defensores? Vamos a abrir la caja de Pandora y vamos a tratar de entender esta molécula para también entender muchos de los herbicidas que se utilizan en el campo. Y lo primero que uno puede decir de una molécula como paraquat es que es una molécula vieja. Ya tiene más de 60 años en el mercado. Pero al hablar de moléculas viejas, también tengo que señalar que los principales y más importantes herbicidas que se usan en la actualidad y que representan el mayor uso a nivel de campo son viejos. Atracina, 2,4-D, glifosato, propanil, entre otros, son moléculas cincuentonas. Así que los principales herbicidas ya pasaron de las 5 décadas de uso, son moléculas viejas. Paraquat fue descubierto en el año de 1892. Se descubrió el precursor del paraquat. Y ese precursor fue descubierto
en una ciudad de Alemania llamada Heidelberg. Y el padre del producto fue este señor austríaco llamado Hugo Weider. Él fue el que descubrió el precursor de paraquat. Evidentemente en esa época no estaban buscando un herbicida porque ese concepto no existía. ¿Qué hacía este señor entonces con esa investigación que condujo a descubrir el padre del paraquat? Estaban buscando probablemente o un desinfectante de suelo o estaban buscando un producto porque ellos estaban trabajando en proceso de oxidación de la nicotina y de los alcaloides y estaban buscando un producto que fuera óxido reductor. Y descubrieron el padre de los bipiridinios, tanto de paraquat como de diquat. Y esa molécula descubierta en el año de 1892 llevó por nombre 4,4-bipiridinio. ¿Por qué bipiridinio? El prefijo bi significa dos. Y como están unidas dos moléculas del grupo de las piridinas, entonces recibió este nombre que es de 4,4-bipiridinio. ¿Qué pasó con este compuesto? Nadie sabe lo que ocurrió después de su descubrimiento. No sabemos si lo utilizaron como desinfectante de pisos o lo utilizaron en los procesos de oxidación de la nicotina y los alcaloides. Pasó un tiempo, pasaron más de 70 años del descubrimiento de este compuesto, hasta que finalmente, probablemente por accidente, a partir de ese 4,4-bipiridinio, se descubrió en Inglaterra en el año de 1953 el dibromuro de diquat que lleva por nombre Reglone, y en el año de 1954 se descubrieron las propiedades herbicidas del dicloruro de paraquat que lleva por nombre Gramoxone. El hermano mayor, el primero en descubrirse, no fue el paraquat. El primero que se descubrió fue el dibromuro de diquat que lleva por nombre el Reglone. El dicloruro de paraquat comenzó a ser investigado a partir de 1954 y en el año de 1959 fue introducido con un permiso especial en un país llamado Malasia, porque ahí tenían plantaciones de hule o de caucho, tenían problemas de maleza y necesitaban algún herbicida que les resolviera el problema, y se les decidió otorgar un permiso especial de uso al dicloruro de paraquat para que fuera usado en esas plantaciones para el control de las malezas. Y no fue sino hasta el año de 1962 cuando el dicloruro de paraquat, el Gramoxone, entra oficialmente como producto registrado en los Estados Unidos y marco el año de 1962 como un año muy especial porque ese año ocurrieron muchas cosas. Ese año muere Marilyn Monroe, ese año es la primera vez que un astronauta orbitó la Tierra, se dieron a conocer en el 1962 los Beatles, fue el año del Campeonato Mundial de Fútbol en Chile, así que fueron muchas cosas que ocurrieron ese año y precisamente en el año de 1962 entra oficialmente a los Estados Unidos el dicloruro de paraquat con el nombre de Reglone. Pero como curiosidad, el mecanismo de acción del producto no fue descubierto sino hasta 1968. Es decir, que pasaron 6 años y el producto controlaba malezas, pero nadie sabía por qué las controlaba ni qué hacía dentro de la planta para controlarla. Y yo no voy a entrar mucho en detalle en mecanismo de acción, porque el tiempo es muy corto y aparte, para entender mecanismo de acción hay que entender primero el modo, pero les puedo decir que el paraquat no mata directamente a la maleza. Él es un intermediario, es un facilitador de ciertos compuestos que se presentan en las plantas como son peróxidos de hidrógeno, que son los que finalmente eliminan a la maleza. Él no elimina, repito, la maleza directamente, sino que genera en la planta o la engaña para que la planta produzca peróxidos de hidrógeno y son los peróxidos los que finalmente destruyen a la maleza. Y él trabaja de manera indirecta o como intermediario, alterando el proceso de fotosíntesis de las plantas. Una vez introducido este producto, fue el primero en ventas a nivel mundial de plaguicidas durante los años 70 y 80, y hoy en día es el tercer plaguicida con mayor volumen de ventas en el mundo, después de un fungicida y después del glifosato, que es el segundo producto más vendido.
Pero vamos a conocer realmente lo que hace este herbicida para poder aprender también de otros productos. Y cuando hablamos de herbicidas, señores, es importante entender algo de la estructura química. Cuando yo les hablo de insecticidas y fungicidas, la estructura química no es tan importante, pero con un herbicida sí hay que hablar un poquito de esto, aunque suele ser un tema un poco árido. Se llama dicloruro de paraquat. Vean la estructura del producto. Está formado por dos anillos de piridina. ¿Por qué son de piridina? Porque son hexágonos que tienen nitrógenos incrustados en su estructura. Cuando ustedes vean una estructura química con nitrógenos incrustados en su interior, estoy hablando de piridinas. Cuando ustedes vean la misma estructura sin que haya átomos de nitrógeno incrustado, estoy hablando del benceno. Los plaguicidas todos derivan o del benceno o de la piridina. Y en el caso de este grupo de herbicidas, derivan exclusivamente de la piridina. Se llama dicloruro de paraquat. ¿Por qué ese nombre? Porque el prefijo di también significa dos. Y la molécula trae dos átomos de cloro en su estructura, de ahí el nombre de dicloruro. ¿Por qué se llama 1,1-dimetil? Vean las estructuras, aparecen unos números. Y todo anillo bencénico o piridínico tiene numeraciones. Y en el caso de las piridinas, la posición número 1 está en la posición que ocupa el nitrógeno y luego van aumentando los números en la dirección de las agujas del reloj. ¿Por qué se llama 1,1-dimetil? Porque vean que en la posición 1 la molécula trae dos grupos metil que están como sustituyentes. Como hay dos grupos metilos en las posiciones 1, entonces se llama 1,1-dimetil. ¿Por qué se llama 4,4-bipiridinio? Porque los dos anillos piridínicos se unen en la posición número 4. ¿Y por qué se llama paraquat? Porque en química hay varios prefijos. Cuando hablamos de orto, hay sustituciones en las posiciones 1 y 2 de las estructuras moleculares. Cuando hablamos de meta, hay sustituciones en las posiciones 1 y 3. Pero también hay un prefijo que se llama para cuando las sustituciones en la estructura ocurren en las posiciones 1 y 4. Y ustedes están viendo que hay sustituciones en la posición 1 y uniones en la posición 4 de las estructuras que estoy presentando, por eso es que se llama para. Si las sustituciones fueran en las posiciones 1 y 2, se hubiera llamado orto, y si las sustituciones fueran en las posiciones 1 y 3, se hubiera llamado meta. ¿Y por qué se llama quat? Quat significa cuaternario. Tiene 4 átomos presentes dentro de su estructura. ¿Cuáles son los 4 átomos? Carbono, hidrógeno, nitrógeno y cloro. Al unir estos 4 átomos con el prefijo para, entonces obtenemos el nombre de paraquat. Todos los químicos tienen una historia con su nombre y esta es una de las, digamos, más fáciles de entender. También al ver las estructuras químicas, los herbicidas son un libro abierto. Uno puede ver claramente que este herbicida es fotodinámico. ¿Qué significa fotodinámico? Que trabaja en presencia de luz. La estructura química del producto le permite absorber luz y por eso es que trabaja muy rápidamente en presencia de luz. Mientras más luz incida en el campo, más rápido es su acción sobre las malezas. ¿Por qué fotodinámico? Porque la estructura permite que haya enlaces dobles en alternancia con enlaces simples. Eso es lo que le permite a los químicos absorber luz, esa alternancia de enlaces dobles con enlaces simples. También viendo la estructura uno se da cuenta que el producto es incoloro. ¿Por qué sabe uno que es incoloro? Porque cuando ustedes cuentan los enlaces dobles, hay 6 enlaces dobles. Y para que una molécula química tenga color, tiene que tener más de 9 o más enlaces dobles. Mientras más enlaces dobles tenga la estructura, la molécula es coloreada. Cuando los enlaces dobles están por debajo de 9, las moléculas tienden a ser incoloras. Es una molécula aromática, expide un olor muy particular. ¿Cómo sabemos que es aromático y expide el olor? Porque nuevamente los enlaces dobles nos dan la respuesta. Cuando las estructuras químicas tienen más de 3 enlaces dobles, comienzan a emanar un olor y eso entonces los convierte en compuestos aromáticos. Dicloruro de paraquat es una molécula neutra. Tiene 2 cargas positivas
balanceadas con dos cargas positivas. Y cada vez que ustedes vean plaguicidas, en este caso herbicidas, que tienen doble nombre, se están utilizando en su forma neutra. Cuando ustedes ven plaguicidas que tienen un solo nombre dentro digamos, de su denominación, esos plaguicidas que tienen un solo nombre son moléculas alcalinas en su mayoría. Y esta molécula tiene dos grupos metilos en su estructura, por lo tanto es altamente soluble en agua y eso define claramente sus características herbicidas. Al hablar de un gramoxone, de un dicloruro de paraquat, lo primero que tenemos que resaltar es la formulación. Es un herbicida que viene como líquido soluble. ¿Quiénes vienen como líquidos solubles? Todas las formulaciones de glifosato, todas las formulaciones de glufosinato de amonio. Y cuando usted vea que los herbicidas vienen como líquidos solubles, son herbicidas basados en agua. Todo herbicida líquido soluble, repito, está basado en agua. Trae solvente agua y el activo es altamente soluble en agua. Cuando usted vea plaguicidas que vienen como concentrados emulsionables, el solvente es aceite y el activo está relacionado con el aceite. El nombre correcto del grupo es bipiridinio, con N. No es bipiridilo ni bipiridilio, porque el padre era 4,4-bipiridinio, el hijo también es un bipiridinio. Se comercializa como sal dicloruro de paraquat, que se convierte dentro de la planta, dentro de la maleza, al ion paraquat, que es el que genera el control, y la formulación trae un colorante, un odorante, un emético, para minimizar los malos usos que le dan algunas personas al producto. Recuerden, y les vuelvo a hacer hincapié, que él se vende, se aplica como dicloruro de paraquat y se convierte como paraquat dentro de la maleza. Y van a ver por qué ocurre eso. Y eso nos va a ayudar a entender a muchos herbicidas. Se aplica como neutro dicloruro de paraquat y se convierte a la forma catiónica paraquat dentro de la maleza. Y me preguntan, ¿por qué no aplico de una vez paraquat? Y me ahorro todo ese proceso. Van a ver que es imposible aplicar un catión como paraquat para el control de las malezas porque no funcionaría nunca. Ok, para entender un producto tenemos que entender la formulación. Y dentro de la formulación aparecen dos grandes componentes. La parte activa, que es la que realiza el control de la maleza, y lo que llamamos ingredientes aditivos, que son elementos accesorios que ayudan al activo a generar el control, pero estos aditivos por sí mismos no generan ninguna eficacia sobre la maleza. Cuando hablamos de aditivos, y estoy hablando de formulaciones líquidas, como en este caso, uno de los acompañantes dentro de los aditivos se llama solvente. La palabra solvente para los plaguicidas solamente aplica cuando la formulación es líquida. Si la formulación es sólida del plaguicida, no se puede utilizar la palabra solvente. Cuando las formulaciones son sólidas, la palabra correcta es portador. Como esto es una formulación de líquido soluble, el solvente del gramoxone es agua. Trae la formulación un preservante para evitar el desarrollo de bacterias y de agentes microbianos que pueden degradar el producto, y todo líquido soluble trae humectante, en este caso un surfactante que mejora la distribución sobre el follaje de la maleza. ¿Cuál sería la tarjeta de presentación de un producto como el dicloruro de paraquat del gramoxone? Estamos hablando de herbicida emergente de contacto. Es translaminar. De hecho, esta es la molécula más translaminar que existe en este planeta. Es no selectivo. Ofrece excelente control de gramíneas anuales. Controla ciertas malezas de hoja ancha, no todas. Es el producto más resistente al lavado por la lluvia. Muy flexible en las mezclas de tanque. Inactivado totalmente en el suelo y es afectado por el pH del agua, por las aguas duras y por las aguas turbias. ¿Por qué? ¿Por qué es emergente? ¿Por qué no es preemergente? ¿Por qué es de contacto y no es sistémico? ¿Por qué es translaminar? ¿Por qué no selectivo? Vamos a conocerlo y así aprendemos también muchos aspectos sobre un grupo bastante amplio de herbicidas.
El nombre lo dice todo. El nombre que a través del cual TQ6 y Syngenta venden al dicloruro de paraquat es gramoxone. Este es un nombre compuesto y se compone de gramox más la palabra guan. ¿Qué significa gramos en inglés? Gramíneas. ¿Qué significa guan en inglés? Primero, uno. Este fue el primer herbicida desarrollado en el mundo para el control de malezas gramíneas. Así que cuando uno piensa en dicloruro de paraquat, tiene que pensar en gramíneas y dejar de pensar en malezas de hoja ancha. El producto es muy bueno para gramíneas, especialmente gramíneas anuales, pero es, digamos, menos eficaz para el control de malezas de hoja ancha. El hermano mayor Reglone es mucho más eficiente para hoja ancha, mientras que el dicloruro de paraquat, el gramoxone, es mucho más eficiente para gramíneas y el nombre comercial lo dice absolutamente todo. Muy bueno para gramíneas anuales, gramíneas epígeas, y ya les voy a aclarar qué significa esa palabra. Controla algunas malezas de hoja ancha. Es un producto también bastante eficiente para ciperáceas anuales, ciperáceas epígeas. Cuando la ciperácea ya es perenne, no genera un suficiente control. Cuando la planta es perenne o es hipógea, solamente quema el follaje, pero la planta rebrota. Así que aquí estamos hablando solamente de supresión temporal. No es el mejor grupo, el mejor tipo de herbicida para estas malezas perennes. Y una cosa que nadie dice, pero es la realidad. Cuando se usa dicloruro de paraquat, él tiene muchos problemas en el campo para el control de diversas malezas de hoja ancha. Y cuando el dicloruro de paraquat se utiliza para este grupo de malezas, donde hay malezas de la familia Asterácea o compuestas, donde hay malezas de la familia del café, donde hay comelináceas, el producto no genera un buen control. ¿Y por qué no controla estas malezas? Porque no puede penetrar a través de la cutícula y no puede penetrar en el interior de la maleza y por lo tanto no puede eliminarlas. ¿Por qué es posemergente y por qué es no selectivo? ¿Por qué no es preemergente? ¿Por qué el producto no es selectivo? Vamos a averiguarlo. ¿Por qué es posemergente? ¿Por qué tiene que aplicarse sobre el follaje de las malezas y yo no lo puedo aplicar al suelo para que sea absorbido por las raíces? Cuando uno quiere entender el modo de acción de un herbicida y saber si el producto es preemergente o posemergente, uno tiene que entender que el modo de acción de un herbicida es lo que permite llevar al producto desde el tanque de aspersión hasta el interior del cuerpo de la maleza. El producto tiene que penetrar dentro del cuerpo de la maleza para poder eliminarla. Y el modo de acción es lo que nos indica cómo ocurre eso. Los herbicidas posemergentes entran principalmente a través de las hojas. Los herbicidas preemergentes aplicados al suelo entran por las raíces o por el punto de crecimiento de la maleza. Cuando aplicamos un dicloruro de paraquat, un gramoxone, cuando aplicamos un glifosato, cuando aplicamos un glufosinato de amonio, tenemos que hacerlo directamente al follaje para que penetren a través de la hoja y puedan llegar al interior del cuerpo de la maleza. ¿Cómo penetran estos herbicidas posemergentes? Ahí tienen ustedes el corte de una hoja. Para que un herbicida posemergente pueda eliminar a una maleza, tiene que meterse dentro del tejido vegetal. No basta con aplicar el producto y que el producto se deposite sobre el follaje. Tiene que penetrar dentro. Y para poder penetrar el interior de la hoja, él tiene que atravesar una barrera llamada la cutícula. Los herbicidas posemergentes no entran por los estomas porque no caben. Esos activos son mucho más grandes que el diámetro de un estoma. Sería como meter un elefante por el ojo de una aguja. Así que tienen que atravesar la cutícula. Y la cutícula es una piel que no se las va a poner fácil, porque la cutícula tiene una carga eléctrica y la cutícula tiene un grosor. Todas las cutículas de las hojas están cargadas negativamente y a medida que crece la maleza, esa carga eléctrica se hace más grande y también se hace mucho más ancho, mucho más grueso, digamos, ese espesor de la cutícula. Ustedes tienen ahí el corte de una hoja. Cuando aplicamos posemergentes,
el producto tiene que meterse al interior de la hoja para generar el control y el daño sobre la maleza. Pero resulta que hay dos policías de tránsito. Hay un policía de tránsito por el AS y hay un policía de tránsito por el EBES que no permiten la libre entrada del producto. Y esos dos policías se llaman cutícula superior y cutícula inferior. Los herbicidas normalmente se aplican por el haz de la hoja, así que la cutícula superior es la que ejerce, digamos, el freno para que estos productos ingresen. Y cuando el producto quiere penetrar, la cutícula de la hoja le dice alto, para dónde vas, para dónde vas, quién eres, y le pide identificación, así como nos las pide un policía en la calle cuando decide tratar de ver quiénes somos. Y ese producto, ese activo, en este caso dicloruro de paraquat, tiene que identificarse. Y la identificación que le da el producto es su solubilidad. Todos los activos de los plaguicidas tienen una solubilidad. Y ustedes me van a preguntar, ¿qué es solubilidad de un activo? Todos los activos tienen afinidad por alguno de dos solventes. Hay activos que tienen afinidad por el agua y hay activos que tienen afinidad por el aceite. Cuando yo les digo que tiene afinidad por el agua, es que ese activo puede formar mezclas homogéneas con el agua. Y cuando yo les digo que el producto tiene afinidad con el aceite, es que puede formar mezclas homogéneas con el aceite. Hay plaguicidas como el dicloruro de paraquat, el glifosato y el glufosinato de amonio que tienen afinidad por el agua, pero otro grupo de herbicidas tiene más afinidad por el aceite. Cuando el producto tiene una mayor afinidad por el agua que por el aceite, estamos hablando de posemergentes. Y al ser, digamos, afines con el agua, estoy hablando de hidrosolubles. Y los productos hidrosolubles son pequeños, pero hay otro grupo de plaguicidas, de herbicidas, que tiene mayor afinidad por el aceite. En la medida que un herbicida tiene más afinidad por el aceite que por el agua, estoy hablando de preemergentes, y esas moléculas son mucho más grandes en tamaño. Así que mientras más hidrosoluble el activo del herbicida, trabaja como posemergente, es una molécula pequeña, mientras más afinidad por el aceite, ese herbicida va a ser preemergente y es una molécula muchísimo más grande en tamaño. Cuando hablamos de herbicidas, existen herbicidas con afinidad por el agua, hidrosolubles, existen herbicidas con afinidad por el aceite, liposolubles, y existe un pequeño grupo de herbicidas que no tiene afinidad ni por el agua ni por el aceite y se llaman insolubles en agua, insolubles en aceite. Repito, mientras más soluble en agua, más posemergente, mientras más liposoluble e insoluble el activo, trabajan como preemergente. Y eso es lo que define quién es pre y quién es posemergente. La solubilidad del activo de cualquier plaguicida es absolutamente clave para entender el comportamiento del plaguicida en diferentes ámbitos. Para los herbicidas, la solubilidad determina el tipo de formulación. La solubilidad determina el orden de mezcla en el tanque de aspersión. La solubilidad determina quién entra y quién no entra en una hoja. Quién se mueve más en una planta y quién se mueve menos. La solubilidad determina si el producto entra o no entra por la piel humana. Y la solubilidad del activo determina si se acumula en el cuerpo humano y puede generar toxicidad a largo plazo, entre ellas la posibilidad de generar cáncer en las personas. Todo está relacionado con la solubilidad del activo. Vamos a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, la solubilidad de un herbicida determina si es líquido soluble, concentrado emulsionable o polvo mojable. Cuando el activo es líquido soluble, cuando el activo es hidrosoluble, la formulación típica es líquido soluble. Así que cuando usted vea un herbicida formulado como líquido soluble, no le quepa la menor duda que el activo es hidrosoluble y el herbicida es posemergente. Todos los líquidos solubles herbicidas son posemergentes, todos, absolutamente todos. Pero cuando usted ve un activo liposoluble, la formulación característica es de concentrado emulsionable, S, y ese herbicida S ya tiene unas enormes posibilidades de trabajar como preemergente. Y cuando usted ve un herbicida como polvo mojable, no le quepa la menor duda que los polvos mojables herbicidas todos son preemergentes.
Así que viendo la formulación del herbicida, que son libros abiertos, usted sabe que cuándo es postemergente, cuándo es preemergente y cuándo definitivamente ese producto tiene que ser preemergente. La solubilidad del activo determina cuánto entra ese producto en las hojas. A mayor hidrosolubilidad del activo, mayor entrada dentro del tejido vegetal postemergente. Mientras más liposoluble o más insoluble es el activo, entran menos dentro de una hoja y ya no estamos hablando de postemergentes, sino que estamos hablando de preemergentes. A mayor hidrosolubilidad del ingrediente activo, mayor actividad en postemergencia de ese producto. Y para que lo vean mejor, aquí les traigo este cuadro donde comparo productos hidrosolubles herbicidas con productos liposolubles. Ustedes tienen un cuadro con 3 columnas y 2 tipos de colores. Ustedes pueden ver a la izquierda del cuadro el ingrediente activo que estoy refiriendo. En el medio su solubilidad en agua, expresada en partes por millón, y a la derecha su solubilidad en aceites. El aceite se manifiesta como solventes orgánicos no polares, SONP. Esas son las siglas del aceite para identificar. Vean que hay 3 herbicidas que en color azul y hay 4 herbicidas en color más claro. Vean los 3 de color azul. Vean la enorme afinidad por el agua de estos productos. Son altamente solubles en agua. Y los 3 herbicidas son hidrosolubles. Así que mientras más hidrosoluble sea un producto, mayor efecto en postemergencia. Pero vean los 4 herbicidas que están de color claro. Noten que los valores por el agua son bajísimos, pero tienen una enorme afinidad por el aceite. Son herbicidas liposolubles y los 4 herbicidas que estoy refiriendo son preemergentes. Así que cuando usted quiera entender un herbicida, solamente busque los valores de solubilidad en agua o en aceite y usted va a saber si el producto es hidrosoluble, estamos hablando de postemergente, y si el producto es liposoluble, estamos hablando de preemergentes. ¿Cómo? ¿Por qué? Aquí les muestro a la izquierda un herbicida hidrosoluble, el dicloruro de paraquat, y a la derecha un producto liposoluble, el pretilaclor. Recuerden que ellos tienen que superar la cutícula para poder meterse dentro del tejido vegetal. Cuando yo aplico el liposoluble, el pretilacloro, vean que es un producto que es retenido totalmente por la cutícula, porque la cutícula no deja pasar compuestos liposolubles. Y como no puede pasar de la cutícula y no puede penetrar dentro del tejido vegetal, no puede ser postemergente porque no va a poder eliminar nada. Como es un producto liposoluble, hay que aplicarlo al suelo para que sea absorbido por las raíces o por el punto de crecimiento en emergencia de las malezas. ¿Y por qué las raíces sí lo absorben? Porque las raíces no tienen cutícula y la absorción de estos productos liposolubles es mucho más factible por las raíces que por las hojas. Pero cuando yo aplico un producto muy hidrosoluble como el dicloruro de paraquat, el producto sortea fácilmente la cutícula de la hoja, se mete dentro del tejido vegetal, invade las células de la maleza y ocasiona el daño que conlleva a la muerte de la maleza. Repito, y para que quede claro, mientras más soluble en agua el activo, estamos hablando de postemergentes, mientras menos soluble en agua, mientras más liposoluble, estamos hablando de herbicidas preemergentes. Y este producto de cloruro de paraquat entra tan rápido dentro de una maleza, entra en 15 a 30 minutos, que es el producto que tiene la mayor tolerancia al lavado por la lluvia. Si usted aplica el dicloruro de paraquat, el gramoxone, y llueve 15 a 30 minutos después, el producto no se lava porque ya está metido violentamente dentro del tejido vegetal. ¿Por qué es no selectivo? ¿Cuál es la diferencia entre herbicidas selectivos y herbicidas no selectivos? Si usted aplica el dicloruro de paraquat o aplica glifosato sobre una planta de maíz o sobre una planta de arroz, la va a quemar. Pero hay herbicidas que se pueden utilizar por encima de las plantas de maíz, se pueden utilizar ciertos herbicidas por encima de las plantas de arroz, matan la maleza y no dañan mayormente al cultivo. ¿Por qué hay herbicidas que dañan al cultivo sí o sí? ¿Y por qué hay herbicidas que se pueden aplicar sobre el cultivo? Todo tiene que ver nuevamente con la solubilidad. Olvídense por un momento de los herbicidas liposolubles. Vamos a enfocarnos solamente en herbicidas hidrosolubles. Existen 2 tipos de herbicidas hidrosolubles.
los productos como el dicloruro de paraquat y el glifosato isopropilamina, que tienen valores extremos de solubilidad en agua, y existen herbicidas hidrosolubles que tienen menos afinidad por el agua. Mientras más alto el valor de solubilidad en agua del activo del herbicida, penetra más rápido. Mientras menos hidrosoluble sea ese herbicida postemergente, entra más lento. Así que cuando estamos hablando de solubilidades extremas en agua, como la tienen el paraquat, el glifosato, el glufosinato, son herbicidas no selectivos. Cuando el herbicida postemergente tiene una solubilidad en agua menor, más manejable, estamos hablando de productos postemergentes selectivos. Me explico. Vuelvo a tener la hoja. Tengo el paraquat altamente hidrosoluble a la izquierda y tengo un herbicida como Bispirivac sodio, que es menos hidrosoluble a la derecha. Bispirivac es selectivo al cultivo de arroz, mientras que el paraquat no es selectivo a ningún cultivo. ¿Por qué Bispirivac puede utilizarse por encima de las plantas de arroz? Porque el Bispirivac es un producto menos hidrosoluble, entra más lentamente y eso le da chance a la planta de arroz de metabolizarlo y convertirlo en pedacitos más pequeños que no le van a hacer daño a la planta de arroz. Por eso se aplica por encima de la planta de arroz. Pero cuando yo aplico paraquat con esa tremenda hidrosolubilidad y esa tremenda dinámica que tiene la planta, entra de una vez y la planta de arroz, la planta de maíz, no ni se entera que eso entró, y cuando la planta de maíz o la planta de arroz se enteran, ya el producto está metido en las células, la planta no tiene la oportunidad de metabolizarlo y por lo tanto ocasiona la fitotoxicidad. Entonces los productos no selectivos son altamente hidrosolubles que entran de una vez en una planta y no les da chance de metabolizarlo. Los productos postemergentes selectivos, siendo hidrosolubles, son menos afines por el agua, entran más lentamente y eso le da chance a una planta como el arroz o el maíz de metabolizarlo, porque las plantas de arroz y maíz tienen la capacidad intrínseca de poder eliminar. ¿Por qué de contacto? ¿Cuál es la diferencia entre uno de contacto y uno sistémico? Muchas personas creen que el producto se deposita sobre la hoja y ya quema la planta de una vez. Eso no funciona así. Eso no ocurre de esa manera. El producto tiene que atravesar la cutícula para poder eliminar la planta dentro del tejido vegetal. Siempre hemos hablado de estos dos conceptos, contacto y sistémico. ¿Cuál es la diferencia? Uno, cuando quiere entender el modo de acción de un herbicida postemergente, tiene que tomar en cuenta el tamaño de la maleza. Y dentro del tamaño de la maleza hay un factor crítico que tenemos que entender. ¿Cuál es el factor crítico? Voy para atrás, se me fue un poquito, perdonen. La ubicación del punto de crecimiento. Ese es clave para poder eliminar una maleza con un herbicida postemergente. Me explico. Alguien dijo en alguna oportunidad que hay que matar la maleza de raíz para que no rebrote. Señores, eso no tiene ningún sentido. Desde el punto de vista anatómico, eso es un disparate. El que inventó eso lo hizo para vender productos. Los herbicidas no tienen que matar raíces, eso no tiene ninguna lógica. Los herbicidas tienen que eliminar otra parte de la planta mucho más importante que una raíz. Si usted quiere eliminar completamente a la maleza y que la maleza no le rebrote, tiene que eliminar la yema que da origen a la planta. El herbicida tiene que eliminar esa parte de la planta que se llama yema o meristemo, que es a partir del cual la maleza comienza a crecer. Si usted con el herbicida no elimina esa yema, la maleza va a rebrotar. Y para entender entonces cómo trabajan los herbicidas eliminando esa yema, tenemos que entender que todas las plantas tienen yemas. Hay yemas en la base de la planta, en la base del suelo. Hay malezas, hay plantas que tienen la yema en la parte apical. Y hay plantas que tienen la yema por debajo del suelo. De acuerdo a la ubicación de la yema de la planta, tenemos dos tipos de plantas: plantas epígeas y plantas hipógeas. Las plantas epígeas a la izquierda tienen la yema por encima del suelo totalmente visible. Se llaman malezas anuales o plantas anuales. Cuando la planta tiene la yema por debajo del suelo, estamos hablando de plantas hipógeas o plantas perennes. Y es muy diferente manejar una planta con yemas epígeas
que manejar una planta con yemas hipógeas. Y voy a comenzar con el manejo de plantas de yemas hipógeas. Ustedes ven aquí el Cyperus rotundus, un dolor de cabeza en muchos países para los agricultores. Esto sí es bien difícil de controlar. Prácticamente hoy en día no hay un solo herbicida en el mundo que pueda eliminar completamente a esta maleza. ¿Por qué? Vean que hay una línea amarilla abajo. Esa es la superficie del suelo. ¿Y qué hay por debajo del suelo? Estructuras, yemas, que le permiten a la maleza desarrollarse. Cuando hablamos de esas yemas que están por debajo del suelo, estamos hablando de yemas hipógeas. Vean otro ejemplo mucho más claro. El sorgo alepense, otro dolor de cabeza en diferentes cultivos. Pueden ver la línea amarilla que es el suelo y por debajo están los rizomas. Los rizomas no son raíces, son tallos modificados. Y si usted quiere eliminar esta planta completamente y que no rebrote, el herbicida tiene que moverse de arriba hacia abajo por el floema y llegar al rizoma y eliminarlo. Los herbicidas que eliminan a estas yemas subterráneas son herbicidas sistémicos. ¿Por qué se llaman sistémicos? Porque tiene que haber sistemia de la hoja hacia abajo para eliminar la yema que da origen a la planta. Y solamente los herbicidas que se mueven por el floema pueden moverse de arriba hacia abajo. Y para que un herbicida se pueda mover por el floema, tiene que ser ácido. Y todos los plaguicidas ácidos tienen carga positiva. Estamos hablando de cationes. ¿Y quién es un catión? Glifosato. Glifosato es ácido con carga positiva, se mueve por el floema y puede moverse de arriba hacia abajo y generar el control, aunque sea parcial, aunque sea, digamos, no total, en muchos casos, de estas malezas que tienen las yemas por debajo del suelo. Por eso que viene el nombre sistémico. Se mueven sistémicamente para alcanzar la yema que da origen a la planta. Pero hay plantas que tienen yemas epígeas, que son muchas malezas. Vean la yema completamente expuesta. Eso es una yema epígea. Y aquí viene el concepto de contacto, herbicida de contacto. Los herbicidas de contacto eliminan la yema por contacto directo. Así que cuando el herbicida elimina la yema directamente por contacto, tiene el nombre herbicida de contacto. Cuando los herbicidas eliminan la yema que da origen a la planta por movimiento, se llaman herbicidas sistémicos. Cuando hablamos del dicloruro de paraquat, es un herbicida de contacto porque elimina la yema de estas plantas epígeas por contacto directo. Eso ocurre con el paraquat, ocurre con el glufosinato, con todos esos herbicidas que son de contacto directo. Vean que ahí la yema está facilísima. Usted moja el follaje de la maleza, le da el golpe a la yema y se murió. No le rebrota más nunca. Aquí está facilísimo, esto es una planta epígea. ¿Dónde está la yema? Allá abajo, totalmente expuesta. Usted aplica un herbicida de contacto como el dicloruro de paraquat o el glufosinato y cubre el follaje y le da el golpe a la yema y se murió y no le rebrota más. Pero aquí tiene otro caso. Aquí todavía la yema está visible, está abajo, visible completamente. Pero aquí hay un problemita, la maleza está más grande y ya hay retoños, hay macollos. Y cuando aplican en el campo, no nos caigamos en buste, los aplicadores generalmente solo cubren hasta ahí y no cubren la parte inferior. ¿Y qué hace el herbicida de contacto? Quema esa parte, deja completamente viva la yema y la maleza le rebrota y ahí comienzan las quejas. ¿Qué tenía que haber hecho el aplicador? Haber mojado hasta allá abajo para darle el golpe directo a la yema y le garantizo que no rebrota. Entonces, a medida que la maleza crece, se hace más difícil llegarle a la yema que da origen a la planta. ¿Y qué me dicen de esta situación? Estas siguen siendo malezas epígeas, la yema está por encima del suelo. ¿Pero dónde está la yema? Metida dentro de un montón de retoños o de macollos. ¿Cómo se hace para un herbicida de contacto darle el golpe directo a esa yema si hay tanto follaje que la protege? Entonces aquí aplican los productos, ellos queman el follaje, rebrota y entonces la gente se molesta porque el producto no sirve. El producto es muy bueno, solo que es imposible que por contacto directo le pueda llegar a esa yema que está oculta dentro de 20.000 macollos. Vean esta situación. Usted aplica dicloruro de paraquat, aplica gramoxone sobre esta maleza, moja el follaje, quema el follaje y la yema queda completamente asada. Esto no funciona porque hay que matar la yema que da origen a la planta y en este caso está por encima del suelo y si se aplicara con malezas pequeñas, la posibilidad de control sería mucho mayor. Eso mismo ocurre, señores,
para herbicidas que se mueven por el xilema. Hay varios herbicidas que se mueven por el xilema. Diurón, ametrina, atracina. Vean que tienen un solo nombre en el activo. Esos herbicidas que tienen un solo nombre son herbicidas que se mueven por el xilema. Y el movimiento de una atracina, de un diurón, de una ametrina, es hacia la punta de la hoja. Ellos no se mueven hacia abajo, sino se mueven hacia la punta. ¿Y dónde está la yema? Abajo. Y el herbicida moviéndose hacia la punta de la hoja. No van a coincidir nunca. Entonces lo que logran es un poquito de quemado y la yema sigue intacta y rebrota y la gente se molesta porque el producto no funciona. Cuando usted aplica un gramoxone, clave aplicar sobre malezas pequeñas. La maleza tiene que tener de 5 a 10 centímetros de altura, la mitad del tamaño de un lápiz nuevo. Tiene que cubrir uniformemente el follaje de la maleza para que también le dé el golpe a la yema epigia que da origen a la planta. En otras palabras, hay que gastar agua, que a mucha gente no le gusta. Y no se puede aplicar como director de orquesta sinfónica. Y la maleza tiene que estar en crecimiento activo. A mí me preguntan, ¿qué es eso de director de orquesta sinfónica? La forma como aplican en el campo. Le voy a mostrar dos videos para que vean lo que hacen en el campo mucha gente. José, estamos teniendo problemas para escuchar el video. No sé si nos puedes ir explicando un poquito acerca de cómo están aplicando erróneamente el producto. Va bien. José, no te estamos escuchando. José,
José, no te estamos escuchando. ¿Tú nos escuchas a nosotros? Al parecer tu micrófono está teniendo problemas de conexión. Señores, estamos restableciendo la conexión de José Mejía para poder escucharlo. Por Me favor, dijeron que se denos... quedaron sin audio Ahí hace rato, está. no sé por qué. Sí, José, una vez que pusiste ¿Me los puedes videos, decir dejamos de dónde se escucharte. quedaron, Claudia? Cuando pusiste los ¿Dónde se videos, quedaron? José, ¿me escuchas? ¿Aló? ¿Sí? Sí, cuando pusiste los videos, dejamos de Sí, sí. escucharte. ¿En qué parte se quedaron? Porque yo no me di cuenta. José, cuando pusiste los videos, dejamos de escucharte. José. ¿En cuál diapositiva sería? No sé, yo estoy aquí confundido. José, cuando pusiste los videos, dejamos de Dime, escucharte. Claudia. José, Dime, cuando pusiste... Claudia. José, cuando pusiste los videos, dejamos de escucharte. Ah, ok, déjame chequear acá. ¿Los videos no se escucharon? No. Ok, yo voy explicando. Ok, vamos otra vez. Miren, cuando yo hablaba, disculpe que si fue el audio no me enteré, porque aquí uno no tiene control de nada. Cuando uno aplica un producto, es importante que haya buena humedad en el campo, el tamaño de la maleza hay que cuidarlo, la velocidad del equipo de aplicación y la cobertura. Esto fue México hace el año pasado y vean cómo están aplicando el gramoxol. Vean el tipo de maleza, vean la humedad del suelo, vean el tamaño de la maleza, vean la cobertura. El resultado fue un desastre y el usuario se disgustó porque el producto no servía. No, el producto sirve, pero con esa situación no funciona. Ahora vean a lo que yo me refiero como directores de orquesta sinfónica. Esto es Guatemala, cultivo de banano, y están aplicando un herbicida de contacto. ¿Qué pasa con este herbicida de contacto? Miren ustedes, perdón, miren ustedes el herbicida. Vean el tamaño de la maleza, vean cómo aplica el señor. Parece un director de orquesta sinfónica, vean el brazo del equipo, vean el tamaño de la maleza, vean la cobertura. Es imposible que un producto que no tiene movimiento por el floema pueda generar el control de esas malezas. El resultado, un verdadero desastre. Otra queja más de que el producto no servía. Miren allá, las malezas espigadas. Cuando hablamos de estos productos que tienen movimiento, que no tienen movimiento por el floema, hay que cubrir la maleza para darle el golpe directo a la yema que da origen a la planta. ¿Ok? Bien, veo que todavía sigue funcionando el audio. A medida que crece la maleza, no solamente aumenta el grosor de la cutícula, sino que aumenta la carga eléctrica negativa. Todas las cutículas tienen carga eléctrica negativa y eso afecta a varios plaguicidas, a varios herbicidas. Les muestro el corte de una hoja. Lo que estoy marcando de negativo es la cutícula de una hoja. Y existen tres tipos de herbicidas: neutros, productos alcalinos de carga negativa y productos ácidos de carga positiva. Cuando yo aplico estos tres herbicidas, ellos tienen que, cuando son postemergentes, ellos tienen que atravesar la cutícula. Cuando yo aplico un producto neutro, atraviesa fácilmente la cutícula negativa. Cuando yo aplico un producto alcalino a la derecha, tiene carga negativa. Y cuando se encuentra el producto con la carga negativa de la cutícula, sigue su camino y funciona. Pero cuando yo aplico un producto ácido que tiene carga positiva, no pasa la cutícula por atracción de cargas eléctricas y no funciona como postemergente. Por esa razón, cuando hablamos de gramoxone, el que se vende dicloruro de paraquat,
Es porque viene neutralizado. Tiene dos cargas negativas y dos cargas positivas. ¿Por qué no se aplica paraquat solo? Porque esos herbicidas no vienen con un solo nombre para la venta. Porque ellos tienen carga positiva en su forma original y la cutícula tiene carga negativa. Si yo aplicara solamente paraquat, cuando el paraquat quiera pasar la cutícula, no sigue su camino y no funciona. Por eso se vende dicloruro de paraquat, por eso se vende glifosato isopropilamina, por eso se vende glufosinato de amonio y piribaxodio, doble nombre, vienen neutralizados para que atraviesen la cutícula de la hoja y puedan llegar al interior de la planta. Así que cuando yo tengo la planta, la maleza, y la cutícula es negativa, entonces yo aplico dicloruro de paraquat neutro, atraviesa la cutícula negativa y se mete dentro de la maleza. Pero ¿qué pasa dentro de la maleza? ¿Qué pasa con el producto? Señores, tiene que ser dicloruro de paraquat. Y estos herbicidas que tienen doble nombre son muy susceptibles al pH del agua porque hay que manejarlos a pH restringidos. Cuando hablamos de dicloruro de paraquat, él pasa la cutícula negativa como dicloruro de paraquat. Y así tiene que ser. Y para que sea dicloruro de paraquat, el pH del agua tiene que ser de 5 a 7. Si el pH está por debajo de 4 o por encima de 7, la molécula se rompe, se libera otra vez el paraquat catiónico y no pasa la cutícula y no funciona. Estos herbicidas que tienen doble nombre, que son posemergentes toditos, tienen que ser trabajados con rangos de pH propios de cada herbicida y son rangos de pH muy estrechos para poder lograr atravesar la cutícula. ¿Qué pasa una vez que paraquat atraviesa la cutícula de la hoja? Ya está dentro de la planta y tiene que moverse, pero no es sistémico, es translaminar. ¿Por qué? Fíjense lo que le pasa al dicloruro de paraquat una vez que ingresa dentro de la planta. Él se rompe. Y dentro de la planta, él libera la parte activa, que es el paraquat. El dicloruro queda a la deriva y es el paraquat catiónico el que ejerce el control. Así que se aplica como dicloruro de paraquat para que atraviese la cutícula negativa, pero dentro de la maleza se convierte a la forma activa, que es el paraquat. Pero él tiene que moverse dentro de esa hoja. Eso es el corte de una hoja. Una hoja tiene muchas células, tiene millones de células. Y no basta con aplicarlo. Él tiene que meterse y moverse. Y hay dos formas de moverse dentro de un vegetal. O te mueves translaminarmente o te mueves sistémicamente. Y hay dos formas como los herbicidas y los plaguicidas se mueven. Primera forma, la translaminar. Vean el corte de una hoja. Y tenemos el haz, tenemos el envés. Y entre el haz y el envés hay millones de células. Cuando un producto es translaminar, se mueve de arriba hacia abajo por difusión, se mueve lateralmente dentro de la hoja por difusión y se mueve de abajo hacia arriba por capilaridad a través de los espacios intercelulares. Cada vez que usted echa la palabra translaminar, se mueven a través de los espacios intercelulares. Ahí tienen células vegetales dejando separaciones, espacios intercelulares. Y cuando un producto es translaminar, se mueve a través de los espacios intercelulares. Así que claramente los productos que son translaminares tienen que atravesar esos espacios y tienen que ser pequeños, porque los espacios son muy pequeñitos. Así que mientras más pequeña la molécula, más translaminar, mientras más grandota la molécula, es menos translaminar. Y ahí entra a jugar el peso molecular del plaguicida. Todos los productos tienen un tamaño, tienen un peso. Y aquí está el peso como la escala que determina el peso de los plaguicidas. Hay 4 rangos. Cuando los productos tienen menos de 200 gramos mol de peso, son chiquiticos. Cuando ya pasan de 400 gramos mol, son moléculas gigantescas. Y mientras más por encima de 400, están más gordos y más pesados. Para que un producto sea muy translaminar, tiene que tener un peso molecular por debajo de 200 gramos mol. Y miren ustedes la diferencia entre los dos herbicidas que yo compré hace rato. El paraquat y el bispirivac. ¿Cuál es el peso? ¿Cuánto es el peso molecular del paraquat? 186. ¿Cuánto es el peso molecular del bispirivac? 452. Mientras más hidrosoluble el plaguicida, es más pequeño. Mientras menos hidrosoluble, mientras más liposoluble, el plaguicida es más grande. Eso aplica para herbicidas, insecticidas y fungicidas. Así que mientras más pequeño, muy translaminar, se distribuye perfectamente dentro del tejido vegetal, mientras más grandote, menos translaminar. Y ahí tienen ustedes al paraquat chiquitico
Eso aplica para glifosato, aplica para glufosinato. Vean ustedes el grandotote, el bispirivac, el nicosulfurón, los selectivos, que no pueden moverse libremente a través de los espacios intracelulares. Cuando hablamos de sistemia, se puede mover por dos tejidos, el xilema o el floema. Resulta que el xilema tiene pH ácido y el floema tiene pH alcalino. El xilema mueve el agua, el floema mueve los azúcares. Los productos se mueven de acuerdo al pH del sistema. Cuando el sistema es ácido, como el xilema, está cargado positivamente. Cuando el floema tiene pH alcalino, está cargado negativamente. Los productos se mueven de acuerdo a la atracción de cargas eléctricas. Sí. Entonces, los productos negativos se mueven por el xilema, los productos positivos se mueven por el floema. ¿Y qué pasa con el paraquat? Paraquat es un catión. ¿Por dónde se va a mover? Por el floema. El problema es que lo destruye porque el floema es un tejido vivo. ¿Qué pasa cuando el paraquat catiónico toma el floema de la planta? Lo destruye porque destruye las células acompañantes y el floema queda completamente destruido. Y al quedar destruido el floema, entonces no se puede mover por ese tejido. Y eso también impediría el paso de cualquier herbicida floema móvil que se esté moviendo con el producto. Es un herbicida fotodinámico, trabaja directamente dependiendo de la luz solar. Por eso que mientras más luz solar, más rápido trabaja y es muy dependiente de la cobertura. La mejor recomendación para aplicar un paraquat es de noche, ya que de noche el producto no se activa tan rápidamente por la luz y le da chance dentro de la maleza de moverse. Si usted aplica de día, el producto actúa de una vez, quema y se aisló. Si usted aplica al final de la tarde o de noche, el producto se puede mover translaminarmente, distribuirse dentro de la maleza y lograr una mejor cobertura y un mejor control. Aplicando de día, el efecto es muy rápido, pero inconsistente. Si usted aplica de noche, el efecto es mucho más lento, pero muy consistente. Y para ir terminando, ¿qué pasa con el paraquat en el suelo? Todo producto en el suelo tiene que ser evaluado de acuerdo a dos variables: el coeficiente de fijación y el índice de lixiviación. ¿Qué pasa cuando yo aplico un plaguicida al suelo? Usted tiene que mirar estas dos variables si quiere saber si el producto trabaja o no trabaja en el suelo. Primera, coeficiente de fijación. KOC nos indica si el producto está disponible o no en el suelo. Y la segunda variable, el índice de lixiviación, que nos indica si el producto se puede mover en el suelo y contaminar aguas subterráneas. Para entender el comportamiento de un producto en el suelo, vean esta variable, lo traen calculado todos los plaguicidas. El KOC. Hay productos que tienen KOC alto. Cuando el KOC de un activo es alto, se pega como chicle en el suelo y se inactiva. Cuando el KOC del activo es bajo, el producto queda en solución y trabaja. Todos los herbicidas preemergentes tienen KOC bajos. Los herbicidas que no son preemergentes tienen KOC alto. Y aquí tienen la escala que nos permite evaluar esta variable. Los preemergentes tienen valores de KOC de 1 a 1000. Los herbicidas que no son preemergentes tienen KOC por encima de 1000 hasta valores altísimos. Una atracina, un diurón, una metrina son preemergentes, tienen valores de KOC de 1 a 1000. Los herbicidas como paraquat, glifosato, glufosinato, que no son preemergentes, tienen valores de KOC por encima de 1000. Y miren los valores de KOC del paraquat. Todos están por encima de 1000. Para suelo arenoso 4000, para suelo franco 1.000.000, para suelo arcilloso 4 millones. Por eso es que no trabaja en el suelo y está totalmente inactivo. Y la única manera de parar al paraquat es ir el suelo ácido sulfúrico por 4 horas y es que se libera el paraquat. Por esa razón, el producto no puede esterilizar el suelo porque habría que utilizar dosis descomunales de gramoxone para esterilizar los suelos y habría que hacer aplicaciones por muchos años a esas dosis de 30.000 a 90.000 litros para esterilizar un suelo. Y como el producto se inactiva en los suelos debido a las arcillas, nunca deberían aplicarse estos cationes cuando el agua está sucia. Si el agua está sucia, tiene sedimentos, no van a funcionar ninguno de estos cationes porque se van a inactivar fuertemente. ¿Ok? Y para terminar, el índice de lixiviación. ¿Cómo saber si el producto contamina aguas subterráneas o no? Existe esta variable calculada para todos los plaguicidas. Y esto es un índice que tiene 3 valores. Cuando los productos tienen bajo riesgo de contaminar las aguas, el índice de lixiviación está por debajo de 1,8. Cuando el producto tiene moderado riesgo de contaminar aguas, está entre 1,8 a 2,8.
y cuando tiene alto riesgo de contaminar agua está por encima de 2,8. Existe esto calculado para todos los plaguicidas. Yo los calculé, no los calculé, sino que los recopilé. Y miren ustedes dónde están los plaguicidas y su riesgo de lixiviación. 5 columnas. La columna de la izquierda son los productos más riesgosos de contaminar aguas subterráneas. Los productos de la derecha, el riesgo es mínimo. Ustedes tienen arriba, en color marrón, los rangos del índice de lixiviación para cada grupo de productos. ¿Cuál es el producto que tiene el mayor riesgo de contaminar aguas subterráneas? Halosulfurón, está a la izquierda arriba. ¿Cuáles son los dos productos que tienen el menor riesgo de contaminar aguas subterráneas? Paraquat y diquat, porque están tan inactivos en el suelo que no pueden verse a través de los estratos del suelo y no pueden contaminar aguas subterráneas. Y vean que en esa categoría también está el glifosato. Y glifosato también es un producto que tiene mínimo riesgo de contaminar el suelo y de contaminar aguas subterráneas. Cada vez que comienzan estos comentarios sobre glifosato y paraquat, sobre su comportamiento ambiental, determinan un alto desconocimiento. Y finalmente, y termino, ¿qué pasa con la salud humana? Hay muchos comentarios sobre paraquat. El producto no penetra por la piel, no produce gases tóxicos, no se acumula en el tejido humano. ¿Cómo lo sabemos? Por la presión de vapor. Vean, aquí está el índice de presión de vapor. A mayor presión de vapor de un plaguicida, mayor volatilidad y mayor efecto gasificante. ¿Cuál es la presión de vapor del paraquat? 0.01. El producto tiene muy baja volatilidad, no produce gases tóxicos y no intoxica a nadie. ¿Qué es lo que huele feo? Los enlaces dobles que yo les comenté al principio. ¿Y qué pasa con el riesgo de acumulación en el cuerpo humano? Existe una escala para determinar eso. Mientras más alto el valor, más se acumula en el cuerpo humano. ¿Cuál es el valor de acumulación del paraquat? 1. El riesgo es mínimo. Paraquat es el tercer producto con menor riesgo de acumularse en el cuerpo humano. El primero es espinosat, el segundo glifosato y el tercero con el menor riesgo es el paraquat. ¿Qué es lo que pasa? Simplemente ha habido un desconocimiento del producto, un mal manejo y un mal uso que ha llevado a que la gente comience a hablar cosas malas del producto, de paraquat. Comentarios de todo tipo. No saben ni escribir el grupo químico y dan charlas. Dicen que es cancerígeno, no puede ser cancerígeno, pero no se acumula. No puede contaminar aguas subterráneas porque el producto simplemente queda fijado en el suelo y en las aguas, en los ríos, en las lagunas, el producto no genera ningún problema para los organismos acuáticos. Termino la charla porque se acabó el tiempo y espero que esta información, un tanto rápida porque hay mucho material, los haya ayudado a entender la diferencia entre un postemergente, un preemergente, un producto selectivo, no selectivo, la importancia de considerar las cargas eléctricas de los productos, entender que los ácidos se mueven por el floema, los alcalinos se mueven por el xilema y que el tamaño de la maleza es clave cuando yo quiero sacarle el máximo provecho a un herbicida que no tiene movimiento dentro de una planta. Espero que esta información les sea de utilidad y que la puedan utilizar con éxito en el futuro. Fue un placer compartir esta charla con todos ustedes. Muchas gracias, José. Ahora Alex Pampa nos va a ayudar haciéndote las preguntas que hemos podido elegir entre todas las del grupo. ¿Estás escuchando, Claudia? José, ¿qué tal? Buenas noches. Excelente. Gracias por la brillante presentación, muy contundente, muy potente, precisa, con los puntos. ¿Sí? Que muchas preguntas se hacen los productores, nuestros clientes en la industria. Sí. ¿Me escuchas, por favor? No estoy escuchando nada. ¿Aló, me escucha? ¿Me escuchas, José? José. Hola, José, ¿me escuchas? Claudia, ¿me escuchas? Sí, yo sí te escucho. Le voy a enviar a José las preguntas por otro medio, por si no las puede escuchar por ahí. Mejor envíale las preguntas para que las pueda usar, por lo que parece no me escucha. Hola, José. No estoy escuchando nada. José, ¿me escuchas? Hola. No estoy escuchando nada, Ok. No estoy escuchando nada de lo que están diciendo. No sé qué pasa. Creo que tu volumen está bajo. ¿Será? No sé. Pero me puedes repetir las preguntas por aquí.
Porque me están Sí, escuchando. no, ¿nos escuchas algo? Nada. Hola. Claudita, ¿se lo pasas por favor a su WhatsApp? Ya se las compartí. Por favor, dame un minuto para que pueda resolverlas. Tengo un tema de Gracias. conexión. No, no lo escuchamos. Ok, voy a responder las preguntas. Se perdió la conexión. Esto no es. Esto. Por WhatsApp, ¿dónde está el WhatsApp? Ok, voy a responder las preguntas porque yo no los escucho absolutamente nada. Primera pregunta. ¿Es mejor aplicar Gramoxone en un día soleado o en un día nublado? La mejor recomendación es aplicarlo en días nublados, al final de la tarde. Ojalá se pudiera aplicar por la noche. ¿Por qué? Porque yo les comenté que es un producto fotodinámico. Al ser fotodinámico significa que trabaja en presencia de luz. Y mientras más luz haya, más rápido va a quemar la maleza, pero queda muy dependiente de la cobertura. Y ustedes vieron cómo aplican los productos en el campo. Si ustedes aplican un Gramoxone o un Reglone, que son muy parecidos, lo aplican al final de la tarde, lo aplican en días nublados o en la noche, el producto no va a generar un control inmediato, va a haber una excelente distribución por translaminaridad y va a haber una mejor cobertura de la maleza, minimizando el riesgo de una mala aplicación. Así que la mejor recomendación, aplíquenlo al final de la tarde, en días nublados o de noche, para que obtengan mejores resultados con el producto. ¿Gramoxone se inactiva en el suelo con las arcillas? Sí, totalmente. El producto queda tan fuertemente fijado porque tiene un KOC altísimo, probablemente uno de los más altos que exista en el mundo, y queda tan fuertemente fijado en las partículas del suelo que la única manera de separarlo del suelo es hervir el suelo en ácido sulfúrico por 4 horas. Como se inactiva en presencia de suelo, si hay, a la hora de diluirlo en agua, hay sedimentos en el agua de dilución, esa agua no sirve para aplicar el producto porque lo va a inactivar. Es verdad que los herbicidas funcionan mejor cuando se agrega a la solución un nitrato u hormonas de crecimiento. Funciona solamente esta recomendación para herbicidas que tienen doble nombre. Recuerden que los herbicidas que tienen doble nombre es una parte que es la parte catiónica y la otra parte es lo que lo neutraliza. Y estos productos que son de doble nombre, el dicloruro de paraquat, el glifosato isopropilamina, el glufosinato de amonio, trabajan mejor a pH ácidos. Y cuando usted le agrega un acidificante, entonces está bajando el pH y está poniendo el pH en el valor correspondiente para que ellos se mantengan con el doble nombre y puedan atravesar la cutícula de la hoja. La clave con estos productos es que sigan siendo de doble nombre para que atraviesen la cutícula negativa y puedan funcionar dentro de la maleza. ¿Cuál es el pH recomendado de la solución con Gramoxone? De 5 a 7. Directamente hay que manejarlo a pH de 5 a 7. ¿Qué determina la cantidad de metales pesados en herbicidas? No sé a qué se refiere con metales pesados, porque los herbicidas no traen metales pesados en su estructura. Cuando hablamos de metales pesados, estamos hablando, por ejemplo, del cadmio, de ese tipo de metales. Los plaguicidas no traen en su estructura ningún metal pesado, y eso realmente no sé de dónde salió ese comentario. ¿Por qué el herbicida glifosato actúa mejor adicionando a la mezcla urea? Porque la urea acidifica el pH del agua, mantiene el producto con el doble nombre glifosato isopropilamina, puede atravesar la cutícula de la hoja y poder controlar la maleza una vez que penetra al tejido vegetal. En una planta de vid, en formación puede causar daño a la planta. Todo herbicida no selectivo va a afectar a todo tejido vegetal con lo que entre en contacto. Recuerden lo que yo les dije de los no selectivos. Son productos muy hidrosolubles, pequeñitos, que tienen una tremenda dinámica dentro de una planta. Ellos entran tan rápido en el tejido vegetal que las plantas no tienen chance de metabolizarlo y por lo tanto ocasionan fitotoxicidad a toda planta con la que entren en contacto. Para el mejor control de maleza debe ser, se puede acompañar el Gramoxone con un surfactante. Sí es conveniente utilizar un producto que tenga efecto surfactante, mejora la distribución del producto sobre la hoja
Y si tiene efecto penetrante, también lo ayudaría muchísimo al control de las malezas. Así que la recomendación es, aplique con malezas pequeñas, cubra bien el follaje de la maleza, utilice agua limpia, pH de 5 a 7, trata de aplicarlo con la menor cantidad de sol posible, y también si agrega un surfactante penetrante, el producto se lo va a agradecer. Esas fueron las preguntas que me llegaron hasta acá. No sé si se escuchó, no sé si... Sí, totalmente ¿no? clarísimo, José, ¿nos escuchas? Sí. No sé, ¿me pueden indicar por acá si se logró? Hola. Listo, Claudia, creo que con esto estamos. Sí, perdón, excelente. una cuestión más que quiero aclarar. Cuando yo hablo del daño, me refiero al follaje. No estoy hablando de la madera. Cuando estos productos, como el paraquat, como el glifosato, como el glufosinato, especialmente el paraquat, cae sobre el tallo leñoso, no le hace ningún daño. El daño es en el follaje. ¿Sí? Cuando aplicamos en una planta de vid, quiero complementar el comentario, puede dañar el follaje, pero no daña para nada el tallo, siempre y cuando ese tallo ya tenga leña. Ok, eso quería aclarar.